Nosotros habíamos comenzado la semana pasada a hablar acerca de esta nueva sección en la que Pablo inicia el orden en la iglesia local. En la primera sección de la carta vimos capítulo 1, tiene que ver con la encomienda a Timoteo en su rol de delegado apostólico, establecer ciertos parámetros en la iglesia, específicamente detener a los que están enseñando falsas doctrinas. En el capítulo 2 y capítulo 3 vamos a ver una sección que está enfocada al orden en la iglesia local, al orden en el culto público, al orden en las reuniones de la iglesia. Debemos recordar en el contexto de Éfeso que no estamos hablando de una mega iglesia en un gran salón con toda la gente congregada. Estamos hablando más bien en casas que se reunían, y tampoco cuando pensamos en casas no pensemos en los departamentos o en los dúplex que algunos vivimos, donde entramos nosotros y algunos más, sino que eran casas con grandes patios. Entonces podía haber tranquilamente esta congregación que estamos en esta mañana reunidos en un patio y tener varios cultos en diferentes lugares. Eso es algo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina a cierta estructura de culto, y está bien. Pero, por ejemplo, en India las iglesias son en casas normalmente. Entonces el pastor visita diferentes casas a lo largo de todo el domingo predicando el mismo sermón a diferentes familias que se reúnen. Entonces en Medio Oriente todavía continúa esta idea de iglesias en casas. Lo que estuvimos viendo entonces era que la iglesia local debe orar y proclamar el Evangelio a todo tipo de personas, porque Dios desea su salvación y Cristo murió en rescate por todos. Entonces eso es lo que estuvimos viendo, que la iglesia local debe orar y proclamar el Evangelio a todo tipo de personas, porque Dios desea su salvación y Cristo murió como rescate por todos. Eso es lo que estuvimos viendo. Este pasaje que analizamos, entonces, si ustedes miran el versículo 1, mírenlo por favor, comienza con este imperativo de que se hagan ¿qué? Oraciones por todos los hombres. Y fíjense cómo termina el versículo 7. Termina el versículo 7 Pablo predicando a todos los hombres. Nosotros vemos en este pasaje que comienza con una acción de la iglesia, termina con una acción de la iglesia, y en el centro tenemos el corazón del Evangelio. La razón de por qué la iglesia ora, la razón de por qué la iglesia predica, es la razón que vamos a analizar hoy en este texto. Ambas cosas son vitales para la misión de la iglesia, y no deberíamos como iglesia desestimar ninguna de las dos, ni como iglesia ni como individuos. Somos llamados a orar por los perdidos, por todos los hombres, y a predicar a todos los hombres, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos, y Cristo Jesús murió por todos los hombres. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Pero podríamos preguntarnos, ¿hay personas por las que no oramos? ¿O hay personas por las que hemos dejado de orar por su salvación? Hay personas a las que hemos desistido de predicarles el mensaje del Evangelio. Bueno, creo que la palabra de hoy puede alentar nuestros corazones. Lo que vamos a ver hoy son las razones de por qué orar por todos los hombres. La semana pasada estuvimos analizando con detenimiento la exhortación de Pablo a Timoteo a que la iglesia ore por todos los hombres, para la salvación de todos los hombres. Y vimos una digresión, un paréntesis acerca de la importancia de orar también por las autoridades para vivir una vida tranquila como iglesia. Pero esa exhortación, ese mandato, tiene una motivación, tiene una razón de ser, y es lo que vamos a ver a continuación. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es esto? Bueno, que se hagan oraciones, rogativas y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es la primera razón? Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué orar como iglesia por los perdidos? ¿Por qué orar como individuos por los perdidos? Bueno, porque esto es bueno ante Dios. Esto es agradable ante Dios. Cuando nosotros como iglesia oramos por los perdidos, oramos por toda clase de hombres sin distinción, por su salvación, Dios, ¿cómo está en ese momento? Es agradable a Él. Es bueno, es agradable ante Dios. ¿Y cómo caracteriza Pablo a Dios? ¿Cuál es el adjetivo que Pablo le pone a Dios en este texto, inspirado por el Espíritu? Dios, ¿cómo? El Salvador. Dios, el Salvador. Ya coloca a Dios en esa posición de Salvador. Dios es el Salvador. Cuando vemos lo que enseña la Escritura, la teología bíblica acerca de la humanidad, la Biblia enseña que los hombres están espiritualmente muertos. Es decir, separados infinitamente de Dios por causa de su pecado y están cegados a la realidad de su condición. A veces cuando uno tiene estas conversaciones con otras personas y le dice, no, pero los que no creen en Cristo están muertos. Y la persona puede decir, pero yo estoy vivo, acá estoy. Bueno, lo que la Biblia está hablando es un plano espiritual, espiritualmente muertos, separados de Dios, y además cegados a su condición, o sea, está muerto y no sabe que está muerto, básicamente. Por eso no nos debemos sorprender las reacciones de las personas ante la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque está cegado al entendimiento. Dice Pablo que es locura para ellos lo que uno les predica. No hay manera de que los hombres, en su condición de muertos espiritualmente, separados infinitamente de Dios, no hay manera de que ellos puedan iniciar su proceso por el cual se salven a sí mismos de su condición de pecado. No es que hay un momento en que los hombres van caminando por una calle y se miran el uno al otro y dicen, ¿por qué no nos volvemos a Dios? ¿Por qué no volvemos e iniciamos el camino para buscar a Dios? Bueno, normalmente eso no ocurre. La Biblia enseña que están ciegos a su condición de pecado. Es imposible para un leopardo perder sus manchas. Es parte de su naturaleza. Están acostumbrados a vivir de esa manera. De la misma manera, por causa de la caída de Adán en Edén, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa, que le hace imposible quitar sus manchas de pecado ante Dios, y tampoco le molestan en realidad, porque no tiene la conciencia de pecado, no tiene la conciencia de que está ofendiendo a Dios. Entonces, cuando hablamos de el hombre, establecemos que el hombre es pecador, el hombre está perdido, está muerto, está cegado y no puede hacer absolutamente nada para volverse a Dios de su condición. Por otro lado, Dios es aquel al cual se ofendió. Él es el ofendido. Aunque nosotros utilizamos a veces esa palabra mal, le damos una connotación egoísta o caprichosa. Pero no, Dios es el ofendido en el mejor sentido de la palabra. Él es al cual se ofendió. Él es al cual se le dio la espalda. Él es al cual se le traicionó. El hombre llevó a cabo en el jardín del Edén una rebelión cósmica, una rebelión completa contra Dios, donde decidió desobedecer a Dios y no amarle con todo su ser. Ahora, la respuesta de Dios ante el pecado del hombre nos habla del carácter de Dios, del carácter paciente y del carácter compasivo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la rebelión de la humanidad? Piensa, ¿cuál fue la respuesta de Dios a la rebelión de la humanidad? Dios escogió salvar a la humanidad. Dios escogió idear un plan desde antes de la fundación del mundo en su infinita sabiduría y conocimiento, un plan de redención para salvar al hombre.
un plan de redención para salvar a la humanidad que había escogido de su propia libertad volverse en contra de Dios. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, que se abra la tierra y que se los trague de una buena vez, como hizo con Acán. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Nosotros, por causa de nuestro pecado, no tenemos la misma inclinación divina de ser compasivos y pacientes. Pero Dios no solo ideó un plan y quedó en eso, sino que Dios ideó un plan y lo llevó a cabo, lo concretó, lo cumplió. Las Escrituras entonces nos muestran claramente que Dios quiere la salvación de los hombres. Dios quiere, Dios desea la salvación de los hombres. Es más, la Escritura nos enseña que Dios no quiere la muerte de nadie. El libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Versículo 32, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepiéntanse y vivan. Nosotros podemos afirmar a lo largo de toda la Escritura que el carácter de Dios, el deseo de Dios hacia los hombres es el de su salvación, la salvación de todos los hombres. El corazón de Dios se inclina con más rapidez hacia la compasión que hacia el juicio. El corazón de Dios es más rápido a inclinarse hacia la compasión, hacia la misericordia, que hacia derramar el juicio. ¿Cómo somos nosotros a veces? Al revés. Derramamos el juicio, después meditamos y queremos ser compasivos. Pero fíjense que es Dios mismo el que nos enseña eso de primera mano. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 34, versículo 6, el Señor dice acerca de sí: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Uno piensa y uno lucha, pero ¿cómo puede ser Dios menos algo y más lo otro? Pero Dios mismo nos muestra a nosotros. Dios nos revela a nosotros. No tenemos que meditar demasiado para llegar a esta conclusión, porque Dios mismo nos lo cuenta. Dios mismo nos dice a nosotros: Dios es más compasivo y clemente, más rápido para ser compasivo y clemente y más lento para la ira. Él es más abundante en misericordia y verdad que en juicio. Eso es lo que Dios nos revela en su palabra. Por lo tanto, esto es precioso. ¿Por qué? Porque de repente no puede haber nadie en este lugar que pueda decir que duda si Dios quiere salvarle. ¿Se imaginan? Esas dudas que a veces uno puede tener. Decir, ¿pero será que Dios me quiere salvar a mí? ¿Será que Dios desea mi salvación? ¿O yo tengo esta preocupación por mi salvación y finalmente Él nunca me va a salvar? Bueno, la buena noticia es que el deseo de Dios es la salvación. Dios es el Salvador, y aquel que quiera ser salvo solamente debe venir a Él por medio de su Hijo. Debe ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuanto más lejos está el pecador, mayor gracia se muestra de parte de Dios en atraerlo hacia Él. Por eso Él envió a su Hijo. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, quiero que enfoquemos lo que pensamos de Dios en nuestras mentes para que refleje lo que Dios dice sobre sí mismo en la palabra. Dios desea salvar a los hombres. A veces pensamos en aquel que le predicamos, que le hablamos,
que no escucha, que rechaza, y decimos, bueno, ya está, así. Y podemos llegar a pensar, bueno, quizá Dios no desea salvarlo a él. A Dios. Pero esa no es la inclinación de Dios. La inclinación del corazón de Dios es ser compasivo. La inclinación del corazón de Dios es ser salvador. Un ejemplo que me quebranta el corazón, el rey Manasés. Lo peor de lo peor de lo peor en Israel. Pero en el momento de la angustia, él clama al Señor y el Señor lo oye y se vuelve de hacerle mal. Así de compasivo es Dios. Así de compasivo que el peor de los pecadores se vuelve a Él y Él está deseoso de salvarle. Porque por eso envió a su Hijo al mundo, para salvar al mundo. Es maravilloso saber que el corazón de Dios es compasivo hacia los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores también. Y debemos recordarlo en nuestra lucha con el pecado, que Dios hacia nosotros es compasión. Y no nos está mirando con un enojo y lleno de ira cuando pecamos. Cuando Jesús estuvo en su ministerio como el Dios hombre, un leproso vino rogándole a él de rodillas y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Es la misma palabra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y Jesús le dijo, quiero. Señor, si quieres puedes limpiarme. Quiero. Imagínate, si vas al Señor en oración, Señor, quiero que me salves. Y el Señor te mira y te dice, quiero. Ven a mi hijo en arrepentimiento y fe. Hermanos, Dios no está buscando una élite de hombres y mujeres para conformar su reino porque son maravillosos. Dios quiere que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación vengan a Él. No importa quién sea, porque todos los seres humanos tienen alma. Y las almas tienen destinos eternos. Y Dios tiene el deseo de salvar. El apóstol Pedro habla acerca de este deseo en la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Dice, bueno, ¿por qué no viene el Señor? ¿Por qué no vuelve Cristo? Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso nos muestra el corazón de Dios. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que Dios nos libre en nuestro corazón pecaminoso de querer la perdición de alguien. Que Dios nos libre, ni aún de nuestro peor enemigo. Que Dios nos guarde y podamos meditar en lo que significa la condenación eterna. No se la desearíamos a nadie, jamás. De hecho, hay algo que Pablo dice en Romanos que yo no lo entiendo y yo no lo haría, pero Pablo lo hizo. Él dice, yo quisiera ser condenado en lugar del pueblo de Dios. Yo quisiera que mis hermanos israelitas vinieran a la fe. De ellos son las promesas, etcétera, etcétera, dice Pablo. Y yo quisiera ser condenado en lugar de ellos. Ahora, hermanos, cuando pensamos entonces en la razón de por qué Dios, a través de Pablo, nos exhorta como iglesia a orar por todos los hombres para salvación, ¿por qué eso es bueno y agradable delante de Dios? Bueno, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón de por qué debemos perseverar en orar por la salvación de los no creyentes, porque Dios tiene el deseo de salvarles. No tendría sentido que Dios nos mande a orar por la salvación de todos los hombres si Él no tiene intención de salvar a los hombres. Ahora viene la pregunta que quizá algunos pueden tener en la cabeza. Entonces, ¿por qué todos los hombres no son salvos? Bien,
Es una pregunta compleja, pero vamos a ver algunas respuestas. Primero, en Primera de Timoteo, donde esto mismo se dice, se nos enseña que hay condenación y que no todos son de la verdad, ¿no? Primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. Capítulo 6, verso 9: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Además de aquellos que mencionamos en sermones anteriores que naufragaron en cuanto a la fe. Entonces nosotros vemos ya en Primera de Timoteo que no todos van a ser salvos. Cuando nosotros miramos el contexto de todos, y lo mencionamos en el sermón anterior, lo que Pablo está haciendo alusión es a toda clase de personas sin distinción. Todo tipo de personas, no solo los judíos, sino todas las naciones, todos los hombres sin distinción. La salvación que Dios ofrece es para cualquier persona sin distinguir su etnia, su nacionalidad, su color de piel, su lenguaje, su clase social o su nivel educativo. La salvación que Dios ofrece es para todos los hombres, para todos los hombres. Y ahí es cuando nosotros tenemos nuevamente que ver el contexto inmediato de la carta y el contexto más amplio de la teología del Nuevo Testamento. Y la teología del Nuevo Testamento es muy clara en enseñarnos que va a haber dos destinos eternos para las personas. La presencia de Dios, culminando los cielos y nueva tierra, o la condenación sin fin en un lugar de tormento llamado infierno. La Escritura no puede contradecirse y Dios no cambia y no hay en él sombra de variación. Otro aspecto que debemos entender es que hay una gran diferencia entre el deseo de Dios y el decreto de Dios. No quiero entrar mucho ahí, porque el texto no lo hace, pero el deseo y el decreto de Dios pueden variar en su infinita sabiduría, que va más allá de nuestra humana comprensión. Dios decretó la salvación de un remanente, de un pueblo. En lugar de dejar a todos ir a la condenación, Dios decidió escoger y salvar un pueblo para sí, para que fuera objeto de su gracia maravillosa y merecida, sin ninguna razón en ellos más que el puro afecto de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dios quiere que nosotros no pequemos, sin embargo, Él no ha decretado eso. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, sin embargo, Él no lo ha decretado de esa manera. Dios quiere la salvación de todos los hombres, pero sin embargo, no lo ha decretado de esa manera en su soberana e infinita voluntad. Por lo tanto, nuestro lugar es aceptar la revelación bíblica y no juzgar la sabiduría de Dios. Eso sería necio. La sabiduría de Dios es infinita. Por lo tanto, conforme a la luz que tenemos, debemos ver lo que el pasaje nos está apuntando. Debemos ver esa salvación disponible para todos los hombres y el deseo de Dios de salvar a todos los hombres como un ánimo para orar por todos los hombres y para predicar a toda clase de hombres. En lugar de detenernos a pensar en, bueno, ¿quién es que es predestinado o escogido? Le voy a predicar a ellos. Bueno, nosotros no sabemos quiénes son. Por lo tanto, como cualquier persona puede ser un escogido de Dios, debemos predicarle a todos los hombres que tenemos contacto, porque no sabemos quién es el siguiente en arrepentirse y creer en Dios para salvación. Por lo tanto, oramos y predicamos a todos los hombres sin distinción. Y luego dejamos que Dios aplique su salvación soberanamente a aquel que Él quiere.
Y uno puede decir, bueno, difícil de tragar todo eso. Bueno, sí, es difícil de tragar. Romanos 9 nos dice en el versículo 18, así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. Esa es la soberanía de Dios. Nosotros no vamos a congeniar perfectamente en nuestras mentes la soberana voluntad de Dios y la responsabilidad de los hombres, pero sí sabemos ambas cosas. Dios quiere salvar y los hombres deben venir a Él en arrepentimiento y fe. Finalmente, en el contexto de 1 Timoteo, lo que Pablo nos está queriendo hablar sobre este texto no es predestinación, elección ni nada de esto. Lo que Pablo quiere hacer con este pasaje, la intención de Pablo es mostrarle a Timoteo la prioridad de la iglesia local de orar y predicar la salvación a toda clase de hombres en lugar de enfocarse en un grupo étnico como los judíos y enfocarse en un legalismo no bíblico, enfocarse en un uso ilegítimo de la ley, de mitos, de fábulas. No, Timoteo, Dios quiere la salvación de todos los hombres, de toda clase de hombres, y por lo tanto nosotros debemos orar y predicarle a todos los hombres. La salvación de los hombres, a la luz también de este texto, está ligada a una condición. Dice el texto que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, si un hombre no viene al pleno conocimiento de la verdad sobre el Evangelio, no puede ser salvo. No puede ser salvo. La salvación de los hombres está ligada a la respuesta de fe y arrepentimiento ante el mensaje del Evangelio. Este mensaje tiene como protagonista fundamental a Cristo Jesús. Por lo tanto, para que haya salvación, no solo se debe conocer sobre la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. Escuchen bien. Para que haya salvación, no solo se debe conocer sobre la obra sustitutoria de Cristo en la cruz, sino que también se debe responder a ella en arrepentimiento y fe. ¿Cuántas veces se cruzaron con alguien no creyente? Y uno le dice, mirá, te puedo hablar del Señor, o no sé cómo arranca la conversación. Y le dice, sí, yo fui a una iglesia toda mi infancia. Mis papás son cristianos. Mi abuelo era pastor. Y uno empieza, yo ya conozco, gracias. No conoces. Porque no respondiste. No llegaste al pleno conocimiento de la verdad. Llegar al pleno conocimiento de la verdad es haber respondido al mensaje del Evangelio en fe y arrepentimiento. No es solo conocimiento, sino es conocimiento más confianza en la obra de Cristo. Si yo no confío en la obra de Cristo, por más que conozca acerca de la obra de Cristo, no va a haber salvación para mí. Por eso hay gente que viene a la iglesia mucho tiempo y no es salva, porque conoce, pero nunca confió en la obra de Cristo para su salvación. Son personas que pueden afirmar, Cristo se entregó en la cruz por los pecadores, Él murió por los pecadores, pero no pueden decir como Pablo, Él se entregó y murió por mí. Eso requiere confianza, eso requiere fe y arrepentimiento, rendición al mensaje de la cruz. Esto es lo que Pablo continúa mencionando. Fíjense de nuevo el versículo 5. Hay otro porqué, otra razón de por qué debemos orar por todos los hombres para salvación. 1, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Esto es lo que Pablo continúa mencionando. Pablo no está dando lugar al universalismo. Todos son salvos si no creen o no creen, no importa. Cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia es salvo. No nos confundamos. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Si no se llega a Dios, y escúchenme bien, si no se llega a Dios por medio de su Hijo, es imposible llegar a Dios. Lo repito, si no se llega a Dios
por medio de su Hijo, no se llega a Dios. Es imposible. Porque Dios es fuego consumidor. Él está alejado infinitamente de los pecadores. Porque Él es santo. Por lo tanto, solo hay un mediador. La razón de orar por todos los hombres no es solamente que Dios desea su salvación, sino que no hay otro Dios, no existe otro Dios, y tampoco existe otro mediador por el cual podemos llegar a Él. Debemos ver la urgencia de lo que se está planteando. ¿Por qué orar por la salvación de todos los hombres ante Dios? Dios desea salvarlos, esa es una razón. La otra razón es porque no hay otro Dios y no hay otro Salvador. No todos los caminos llevan a Roma. No todos llevan al cielo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay diferentes dioses. Sabemos por la Escritura y por la historia que Éfeso era un lugar de idolatría por excelencia. Era un lugar donde se adoraba a la diosa Diana de los Efesios. Eso es la actual Turquía. Pero hermanos, no es la diosa Diana que ha de juzgar a los hombres en el día del juicio. Porque Diana no existe. No existen más dioses. Hay un solo Dios. Y es a Él a quien todos los hombres rendirán cuenta. No importa si pasaron su vida adorando a Diana de los Efesios, no importa si pasaron su vida como sacerdotes de dioses falsos y paganos, esos dioses no existen y esos hombres se presentarán ante el único Dios a rendir cuentas. Estarán sorprendidos. ¿Y qué pasó con todos los dioses que adoramos toda nuestra vida? ¿Y qué pasó con todos los sacrificios que hicimos por estos dioses? ¿Y qué pasó con mi vida entregada en medio del Tíbet al budismo? Hay un solo Dios. Y está ordenado a todos los hombres que mueran una vez y luego el juicio. ¿Ven cómo esto empieza a formar en nosotros la urgencia de orar por todos los hombres para salvación y también de predicar a todos los hombres? Porque no hay otro Dios. No es que aquella abuelita amable en aquel pueblo del interior que siempre le prendió una velita a la Virgen, Dios va a tener misericordia de ella por su sinceridad y va a ir al cielo. No, no, no. Eso no enseña la Biblia. Hay un solo Dios. Y un solo mediador. Y si no es por ese mediador, no hay salvación. No importa cuán sincero, no importa cuán cariñoso, no importa cuán afectuoso sea la persona. Y eso debería llenar nuestro corazón de urgencia, de peso. Esto nos trae al tema de la exclusividad del cristianismo. No hay otros dioses, existe un solo Dios único y verdadero. Todos los demás dioses que se erigen en el mundo entero son nada y no existen más allá de la mente de las personas que lo adoran. No hay dioses. No hay dioses. Y por lo tanto, como no existen, son incapaces de hacer algo por las personas. No existen. Uno con internet hoy puede entrar y visitar de manera online ciudades de todo el mundo y ver los templos, las fiestas, las multitudes girando en la Meca, las multitudes congregándose para las fiestas hindúes en Varanasi, los monjes que entregan su vida desde que son pequeñitos en un monasterio en el medio de las montañas. Trágicamente para ellos no hay otro Dios. Hay un solo Dios.
y ellos van a presentarse ante ese Dios en el día del juicio. Todos los musulmanes, los budistas, los taoístas, los hindúes, los que adoran imágenes, pero no solo ellos, sino todos los que aún estando en religiones que afirman ser cristianas no han confiado en Cristo para su salvación. Todos ellos serán hallados culpables y condenados al castigo del infierno. La Biblia enseña que si alguien llega a presentarse al juicio de Dios, es porque ya no hay salvación para él. No es que va a haber un nuevo veredicto el día del juicio. No es que hay un jurado que lo va a ayudar. No es que hay un abogado. No, el abogado está hoy. Hoy está el abogado que puede interceder por nosotros ante el juez. Jesucristo. Él es la propiciación por los pecados. Hoy es el día de salvación, no el día del juicio. El día del juicio es el día del juicio. Es el día de la condenación. Pero hoy, esta mañana, Dios quiere salvar a todo aquel que venga a Él por medio de su Hijo. Si hay un solo Dios, ¿cómo me acerco a ese Dios? Bueno, y aquí es donde entra la figura de mediador que pone Pablo. Un mediador es una persona que se pone entre dos partes para firmar un acuerdo, para mediar un acuerdo. Es por definición alguien que representa una de las partes y que representa la otra de las partes. Un mediador es un puente entre dos partes. Representa a ambas para llegar a una resolución. Es un puente. La idea que también se viene de esta palabra mediador es un hombre que, imagínense dos hombres al lado mío y yo tomo el hombro de uno y tomo el hombro de otro y yo soy mediador entre ellos. Represento a uno y represento al otro. Los conecto, los represento. Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? El hombre no tiene manera de representarse a sí mismo ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, no puede acercarse a Dios. Por lo tanto, el hombre necesita un mediador sin pecado que represente a los hombres ante Dios. Un hombre sin pecado que pueda presentarse ante Dios en favor de los hombres. Pero a la vez es necesario que el mediador no solamente se presente a favor de los hombres o represente a los hombres, sino tiene que representar a Dios. Esa persona es Cristo Jesús. Es el único que cumple los requisitos. Como hombre sin pecado, pero a la vez como Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si nosotros hiciéramos, síganme la imagen del pizarrón invisible, si hiciéramos dos círculos y los superponemos el uno al otro un poco, se logra un lugar donde ambos círculos están unidos. Entre Dios y los hombres ese es Jesús. Es tanto Dios como hombre. Por lo tanto, es el único mediador aceptable. Es el único que puede representar a los hombres y es el único que puede representar a Dios, porque es Dios mismo. Toda la epístola a los hebreos, dice el diccionario teológico Beacon, toda la epístola a los hebreos enfoca la obra de Jesús como el mediador redentor. Se hace hincapié en ambos aspectos de la mediación redentora de Cristo, ante Dios y ante los hombres. Puesto que Él es el Verbo hecho carne, la imagen misma de la sustancia de Dios, Cristo está singularmente capacitado para representar a Dios ante los hombres. Y puesto que Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades, habiendo sido tentado como nosotros, pero sin pecado, está singularmente capacitado para representar a los hombres ante Dios. La muerte de Jesús provee la base objetiva para que Dios nos perdone y nos acepte. Su resurrección y exaltación proveen la base para su intercesión mediadora continua. ¡Qué fabuloso! Jesús cumple los requisitos como el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y a través de su muerte
Él nos reconcilió con Dios. Pero no solamente a través de su muerte, sino que Él es un sumo sacerdote que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Hermanos, aquellos de este lugar que estamos en Cristo, en este mismo momento, nuestro mediador está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué confianza que tenemos en Él! Hechos dice lo siguiente, capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Ven la singularidad del Evangelio? Solo hay un Dios, solo hay un mediador. ¿Y cuál fue la obra del mediador para reconciliar ambas partes? Colosenses 1:21 dice, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo Dios nos reconcilió consigo mismo a través del mediador? A través de su muerte. A través de su muerte. Fíjense cuán maravilloso es el amor de Cristo, que pensando en la figura de mediador, el mediador entrega su vida para que ambas partes puedan volver a reconciliarse. Qué maravilloso mediador tenemos. Fue a través de la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz que fuimos reconciliados con Dios. Cristo, llevando nuestro pecado sobre Él, fue para nosotros un sacrificio expiatorio por nuestros pecados, borrando nuestras transgresiones al recibir el castigo que nosotros merecíamos por causa de ellas. Sin la muerte de Jesús, es imposible que los hombres pecadores puedan acercarse a Dios. Él es nuestro mediador redentor, porque a través de su muerte Él pagó el precio requerido para nuestra libertad. Y de esa manera fuimos libres de la esclavitud del pecado y de la muerte, y ahora estamos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, la vida perfecta de Jesús es imputada a nuestra cuenta. Él nos otorga su justicia perfecta y nos quita nuestros pecados para siempre. Eso produce que ahora podamos, solo a través de Jesús, y lo subrayo, solo a través de Jesús, poder obtener el perdón de los pecados y estar en paz con Dios. Reconciliados perfectamente, reconciliados perpetuamente. Una vez reconciliados con Dios, ya no es un proceso que podemos volver a arruinar. Una vez reconciliados con Dios, todo el pecado pasado, presente y futuro fue borrado en la cruz por la sangre del Hijo de Dios a favor nuestro. Por lo tanto, afirmamos como Pablo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Dios hombre, Cristo Jesús, quien se dio voluntariamente a sí mismo para rescatar a todos, y lo logró, coronando su victoria al resucitar una vez y para siempre de entre los muertos. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe, hermanos, otro mediador en toda la historia de la creación. No hay otro camino al único Dios verdadero. Fuera de Cristo no hay verdad, no hay vida. Él es todo lo que necesitamos. Jesús y su exclusividad como único mediador nos enseña que cualquier otro que clame o se le adjudique mediar entre Dios y los hombres es falso. No necesitamos ningún otro mediador. Y tampoco necesitamos un mediador entre Jesús y nosotros, porque Él nos invita con confianza a ir a Él para conocer a Dios. Por lo tanto, hermanos,
creo que no hace falta nombrar a todos los falsos mediadores que el mundo presenta. Simplemente recuerden esto: no necesitamos mediadores con Cristo. Él nos llama a ir a Él, personalmente e individualmente. Y no necesitamos otro mediador entre Dios y nosotros que no sea Cristo. Por lo tanto, si tenemos eso bien claro, hermanos, todo lo demás es falso. Es falso. Ahora, en el mundo en que nosotros vivimos, afirmar la exclusividad y absolutismo de estas verdades es contracultural y se nos puede llamar de fanáticos radicales religiosos. Pero yo les voy a decir algo. Si estamos en un edificio en llamas y hay una sola salida, y yo te digo que cualquier puerta te va a llevar a un lugar seguro, lo que estoy haciendo es guiarte a la muerte. Solo Jesús es quien salva a los pecadores muriendo en lugar de ellos. Solo Jesús es la salvación para el hombre. Solo hay una puerta a la vida eterna. Todas las demás llevan a la muerte. Eso es porque debemos orar por todos los hombres y predicar a todos los hombres que hay un solo Dios y un solo mediador. Porque todos los demás no existen. Porque todas las otras puertas no llevan a ningún lado. Porque invertir la vida en cualquier otro motivo de adoración es desperdiciarla. Porque afirmar que hay otra manera de estar en paz con Dios es mentir. Hay un solo Dios y un solo mediador. Esto es todo lo que sigue hilando Pablo. Pablo dice que este es el testimonio dado a su debido tiempo. El Evangelio es el testimonio de estas cosas. El testimonio llegó en el tiempo preciso, en la revelación de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, ya que ahora todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos el testimonio del Evangelio, por el cual los hombres pueden ser salvos por medio de confiar en la muerte sustitutiva y expiatoria de Cristo, quien es el único mediador ante el único Dios, y que además este Dios quiere la salvación de todos los hombres sin distinción. A la luz de todo esto, hermanos, no nos queda otra que predicar a todos los hombres y orar por la salvación de todos los hombres. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo está hilando cada cosa con lo anterior. Cada cosa con lo anterior. ¿Y cómo corona en el versículo 7 todo esto? Pablo dice, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo y no miento. Como maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Fíjense todo el hilo de cómo Pablo nos cierra el argumento. Para esto es que Pablo fue hecho un heraldo, un predicador enviado a los gentiles, a las naciones no judías, para anunciar el deseo de Dios de salvar a todos sin distinción por medio de su Hijo. ¿Cuál era el problema? Algunos pensaban que la salvación era solo de los judíos. Pero Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este era el momento preciso. Por eso Pablo dice, el testimonio fue dado a su debido tiempo. Y cuando el testimonio fue dado de la salvación a todas las naciones por medio de Cristo, yo fui constituido un proclamador, un predicador de ese mensaje para ir a las naciones no judías y anunciarles el deseo de Dios de salvar a todos los hombres sin distinción por medio de su Hijo. No tiene nada que ver con doctrinas extrañas, con mitos, con fábulas. Es el testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios para todas las naciones en Cristo. Hermanos, si estas verdades no mueven nuestro corazón a alcanzar a los perdidos con el mensaje de la cruz, nada lo hará.
nada lo hará. La misión de la iglesia, nuestra misión como iglesia, debe girar en torno a orar por los perdidos, a predicarles el Evangelio para salvación, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Si no les enseñamos eso, ¿cómo serán salvos? ¿Cómo se arrepentirán si nadie les predica? Debemos con urgencia orar y predicar. Y termino con las palabras de Pablo en 2 Corintios 5, 18. Pablo dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor por su palabra. Oramos. Querido Dios, queremos rogarte y pedirte que tu palabra cambie nuestro corazón. Que podamos ver, Señor, en el Evangelio, en tu deseo de salvar, en la obra de rescate de Cristo para salvar pecadores, y en el testimonio que nosotros ahora tenemos de eso en el Evangelio. Que eso pueda llevarnos como iglesia local a orar por los perdidos y a predicarles el Evangelio.